noches, bienvenidos a Nada Personal. Me encanta porque con Arieto parece que nos hubiéramos llamado Somos las Nubes. ¿Cómo estás, Arieto? Nos vimos vestidas iguales. Yo con falda colorada y vos con... La boca, a ver la boca. No, yo marroncita, pero vos yo hoy clavé un colorado hubieran avisado furioso. y hacíamos Se algo veían con la ustedes, radio, ¿no? sí, o de Estamos amarillo muy y simples. azul, ¿no? Algo. Bueno, gracias, Flor. Gracias Estaremos, por invitarme. cambio la venta, estaremos conversando con ella acerca de la inseguridad. Ahora vamos a presentar un tape. Hoy la famosa toma VIP de Cariló. Tenemos la foto, te cambio todo, pero tenemos la foto nada más, porque los muchachos se fueron, ahí está, tenían arriba de la chimenea la foto del matrimonio. La verdad que esto es impresionante, ¿no? O sea, tomaron la casa, a full la cascada, a full la pileta, a full todo, los chongos, todo divertido. Cuando llegó la dueña de casa y tenían la foto del matrimonio Kirchner como un recuerdo. Uno piensa, si usurpás una casa, suponete que estás totalmente loco, llevás la foto de los pibes, de la abuela. Sí. No. Cada uno lleva lo que A lo sumo puede. un póster de Maradona, de Algo. tu ídolo. También es raro, pero no Claro. importa. Vamos a conversar de eso en un rato. Y ya la tenemos a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros Sole Acuña. ¿Cómo estás, Sole? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos para hablar tantas cosas sobre la educación, si las clases presenciales vuelven, cuándo, si los docentes quieren volver. Las madres decimos, y los padres, basta de Zoom, no se puede más. No se puede más. No se puede más, Flor, no se puede más con el Zoom. Bueno, en un año que yo creo que fue el más duro para los chicos, para los adolescentes, @ViviCanoso, si quieren dejar preguntas para la ministra de Educación, creo que esta noche va a reventar el Twitter porque hay muchas preguntas. Pero ya comenzamos con inseguridad. Bueno, inseguridad para los pobres, ¿no? Porque para los ricos no existe, no hay, según Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Ellos, digo ellos porque no sé quiénes son los ricos. Hay muchos funcionarios que no funcionan, Claro, que son ricos. sí. Bueno, la inseguridad ellos no la padecen. Bienvenidos a Nada Personal, a los ricos y a los pobres. Buenas noches. El problema de la inseguridad no la padecen los ricos. Los ricos tienen formas de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas. Bueno, yo vi un tuit que puso Flor Arieto sobre esto que dijo el presidente. ¿Cómo te cae que el presidente, ahí lo tenemos, yo de acá no lo puedo leer de ninguna manera porque está lejísimo, si llega Javi a leerlo, si no se lo Sí. preguntamos a Arieto porque tengo el monitor muy lejos. Es el presidente de la Nación, tiene la obligación de darle seguridad a todos los ciudadanos de la Argentina, no importa la clase social, eso hace un líder. Evidentemente no lo es. Flor, te pregunto, antes de meternos con el tema de las tomas de ricos, las tomas de pobres, las tomas, ¿por qué el presidente dice esto? No lo entiendo. Yo tampoco. La verdad que es una impostura. Yo creo que está iniciando la campaña del año que viene y está como hablándole a los suyos, suponiendo, ¿no? Y esto es un ejercicio que hago yo ahora en voz alta con ustedes, suponiendo que los suyos es una especie de progresismo radicalizado fanático, porque en realidad a una persona humilde o a una persona rica no le cambia nada lo que dijo el presidente. O sea, si él quiere llegar al pobre, no va a llegar de esta manera, porque si vos hablas con cualquier persona humilde, de adentro de un barrio popular, o de la clase media trabajadora del conurbano, que están hartos de que los roben, no le importa si a la vuelta hay una mansión, o sea, el barrio está en problemas. La Argentina tiene problemas, o en todo caso la provincia tiene problemas, cualquiera sea, respecto de la inseguridad. Pero viste que viene hace un mes y pico, 2, hablando mucho de la grieta entre ricos y pobres, y los ricos y los pobres. Es como demasiado insistente con eso. Pero él está haciendo una Pero táctica. además el presidente yo creo vivía que en es Puerto electoral. Madero, no vivía en un perdóname, ambiente de flores, más En un humilde. no. Perdón, su vicepresidenta es rica, sus funcionarios son ricos. Digo, la verdad que cuando habla de ricos y pobres se olvidan que ellos son ricos. Eso es lo que No, y yo no aparte entiendo. tiene una cuestión de, yo creo que es el ejercicio, porque eso, en ese sentido Alberto Fernández es muy interesante, porque aparte vivía en Puerto Madero en un departamento prestado por un exfuncionario menemista que nadie explica, digamos, de dónde sacó, si pagaba un alquiler, un contrato, lo que hace cualquier cristiano, ¿no? Cuando más o menos o compra o alquila o hace lo que puede. Pero Alberto Fernández viene de un progresismo porteño, o sea, menos calle que Venecia, vamos a decirlo de alguna manera, en una romantización primero de la delincuencia, y yo creo que cuando le sale mal esto de justificar al que delinque, justificar al que usurpa, porque por suerte creo que pudimos instalar el debate profundizándolo un poquito respecto del delito de usurpación y decir, mirá,
Hay 4.300.000 personas en la Argentina por el último censo 2017, que fue el previo a la ley de barrios populares, que están viviendo en villas o en asentamientos precarios. Si hay 1.000 vivos en Guernica y vos protegés a esos 1.000 vivos que salieron a usurpar, entonces estás invisibilizando a 4 millones que están igual o peor que los de Guernica y que no delinquen. Entonces creo que ese discurso lo descolocó al gobierno porque termina apañando digamos, a un grupito mínimo y invisibilizando a la gran mayoría que, aún peor de la situación en la que estaban, esos que usurparon, no salen a delinquir. Entonces busca ahora reacomodarse e intenta hablarle, insisto, lo que hace Alberto Fernández no es solamente dividir o intentar dividir en una lucha de clases, sino que es intentar que el mensaje de él llegue a los pobres. Y no le llega, porque no los conoce, porque no patea los barrios, porque no tiene ni idea de lo que pasa en los fondos del conurbano. El otro día Victoria Donda, hoy yo me reía porque salía en un diario, ¿no? Viviana Canosa fulminó a Donda. Y la verdad es que yo no fulmino a nadie, simplemente digo, estás en un programa de televisión popular que te ve todo el mundo. ¿Cómo vas a decir que el trabajo de un albañil no es esencial? Vos que cobrás del 1 al 5, 300 lucas por mes, ¿cómo no te pones en el lugar del otro? ¿Cómo no el se presidente puede no se pone en el lugar del otro? Porque nunca tuvieron Pero gente a cargo, Viviana. Es Es lo que yo impresionante. digo. Esta gente que son funcionarios históricos del Estado, que nunca han tenido una empresita, que nunca han tenido un estudio jurídico, ni un local, ni un emprendimiento, qué sé yo, no sé, de alguna... ¿Con Lozardo no tenía un estudio jurídico? ¿Quién? ¿El presidente? No, el presidente, él, a ver, No sé, Javier, yo ayúdame. no he si me visto equivoco. que lleve causas. Sí, Yo creo sí. que hacía lobby, que es distinto. Después de pasar por la función pública, conozco a todos. Esto de poner un localcito o un estudio jurídico, como tienen tantos colegas en el conurbano que están con las, viste, que se le vencen los plazos y que van de juzgado y que no le resuelven y que el cliente no le pagó, que lo pedaleó, eso no lo entienden. No lo entendieron nunca. Entonces, me parece que lo que tiene Alberto Fernández es una escisión absoluta con lo que pasa realmente. Y escucha y más o menos dice lo que conviene. A mí me parece que ellos lo marcó la situación. En Guernica yo no creo que hayan tenido intenciones de hacer nada hasta que les emergió el problema Entre Ríos. Y ahí me parece interesante este análisis que hago yo, y me puedo equivocar, pero creo que ahí está la decisión del funcionario histórico del Estado como Alberto Fernández y la realidad. Ellos creyeron que poniendo este contraste entre el Grabois y una de las herederas despechada y la familia patriarcal, tradicional, terrateniente, la Argentina se iba, o la sociedad en general se iba a poner del lado de Grabois y Dolores. Y el 72% pidió que los desalojen. Y dentro de ese 72%, el 56% del votante del Frente de Todos pidió que todas las usurpaciones sean desalojadas. ¿Por qué? Porque somos todos aspiracionales. Totalmente. ¿Qué queremos nosotros? Tener nuestra casita, cumplir nuestro sueño, no salir a usurpar. Entonces siempre te vas a pegar una al... casita en Cariló. Con Claro. pileta, ¿eh? Con pileta para pileta. invitar amigos, ¿viste? Para hacer algo bien no pagar, divertido. pero no pagar los impuestos, No ni pagar nada. Lo que sí, los tipos buena onda pintaron la casa, le cambiaron el color, que se querían algo más arriba. fucsia la pintaron. Para decir a los amigos, cuando llegues a Cariló, ves una casa medio bordó, esa es la Esa que es. tomamos. No, y ahí Es hay para un llorar. déficit, perdóname, Es para llorar. del fiscal de usurpaciones. Es para llorar. No, y aparte esto pone... Hoy decía Martín Yesa, el intendente, Ese decía, Martín. la verdad que fue la gente la que hizo, No, y de él alguna que se manera, puso claro, de a alguna cargo. manera la fuerza de la gente, que sea, la Sí. fuerza de la gente, no importa si sos rico, sos pobre, sos de Guernica, sos de Morón, No, o sos de Ituzaingó, sos de Capital, esa, claro, somos aspiracionales. o sea, nos sentimos identificados con Luis, porque aparte lo armaron como el exministro de Macri, entonces peleamos acá. Le salió mal porque Echeverre no es Echeverre el exministro de Macri, es una persona que está a la puerta de la tranquera de su campo con su mamá de 82 años diciendo, ahí hay unos tipos que se metieron y están durmiendo en mi cama. Eso, no entender que la sociedad, por más que no tenga la situación económica ni tradicional de la familia Echeverre, se iba a Siente poner de ese empatía. lado, es no entender cómo funciona la sociedad. Entonces ahí quedaron medio en Orsay y creo que ahora intentan reacomodarse. A mí me parece que él, a ver, Alberto tendría que escuchar más a Catopodis, por ejemplo, que es su ministro, que es un tipo que viene de San Martín, Cato, urbano, sí. primera sección, donde hay mucha villa, mucho conflicto. Me consta porque hemos trabajado con él cuando estábamos en la gestión hasta el 10 de diciembre en San Martín, ayudándolo en situaciones de inseguridad y poniendo el Ministerio de Seguridad de la Nación a disposición, pero es un tipo que entiende el territorio.
a lo mejor si escuchara más a él y menos a Losardo, que por ahí puede saber mucho de justicia, pero sabe poco de territorio, entendería la complejidad de lo que es la seguridad y que no va a lograr más adhesión en una clase social tratando de dividir. Porque en realidad, primero, un líder tiene que dar seguridad a todos, no importa la clase social. Y más si es el representante de la República. Pero segundo es, todos somos aspiracionales. Entonces todos vamos a querer tener algo mejor. No vamos a querer ser Grabois usurpando y aprovechando la debilidad de una familia. Hablando de esto, nos metemos con el primer tape del programa, tiene que ver, bueno, con el segundo, con las usurpaciones. Hoy impactó, Javi tiene información de esta usurpación en Cariló y hay así como un raconto de otras usurpaciones de los últimos días, porque esto está pasando en todo el país. Vamos a verlo. Se encontraron con la casa totalmente pintada de otro color, por reformas y con otra gente que no eran ellos. Usurparon la casa. Apenas supe que podíamos regresar, que se habilitaba a los no residentes, inicié el trámite. Previo a eso, en la semana pedí a alguien que pase y me saque una foto para ver el estado en el que estaba. Ahí estaba sorprendo con que está totalmente modificada, pintada de otro color, con una cascada, con un cartel y un auto afuera negro con una patente elegible. Me contacto con la dueña y resulta que me dice, no, imposible, yo no conozco Cariló. Nosotros queremos que el señor presidente Fernández, Kicillof, defensor del pueblo, juez en garantía en turno, que se hagan presente acá porque la gente necesita. Acá no están tomando porque le gusta, no están tomando terreno porque le gusta a la gente, sino están tomando terreno porque realmente necesitan la vivienda. La gente de encapuchados haciendo los destrozos que ya nos tienen habituados. Durante las noches siguen sacando maderas para hacer sus chozas, sus cabañas arriba de la montaña. Bueno, a ver, toma de tierras. Esta es la casa de Cariló que tomaron durante muchísimos meses. Recién los pudieron sacar hace algunas horas. ¿Cómo alguien se puede meter en la casa de otro, en este caso en Cariló, y quedarse ahí e instalarse ahí? Fueron dos familias diferentes. Porque está fallando la aplicación de la ley. En el caso de Cariló lo escuchaba Martín Yesa, el intendente de Pinamar, contando que le pidió el jury al fiscal de usurpaciones de Pinamar justamente porque apenas la familia en enero se enteró que le habían usurpado la casa, presentó la denuncia correspondiente y el fiscal penal dijo que no había delito, que lo resuelva por la vía civil. En Argentina hay una asociación de propietarios usurpados. O sea, son un montón de personas que durante muchísimo tiempo no tuvieron respuesta de la justicia, entonces se agruparon para ver si pueden hacer un poquito más de fuerza. Pero también, por ejemplo, le usurparon el terrenito a Cejas, que es un albañil que vive en Benavides, que espero que esté libre. La verdad que el otro día no me quisieron dar información de la Fiscalía, estoy haciendo el seguimiento del caso. Una persona trabajadora, muy humilde, que se logró comprar su terrenito y se metió un delincuente a usurparlo con antecedentes penales y lo mató en legítima defensa, ¿no?, de la propiedad. Y Yo terminó lo preso. Lo vi en tus redes sociales y lo conté acá. Ahora, de todas Y maneras, terminó preso. Entonces digo, discúlpame, termino con esto. Entonces digo, lo que hay es una falta de aplicación de la ley. Obviamente acá la responsabilidad lo tienen los fiscales, y vamos a decirlo, o sea, los desalojos lo hacen fiscales y jueces, pero me parece que no ayuda el discurso, por lo menos hasta lo que pasó con Entre Ríos, que ahí se dieron cuenta con las encuestas en la mano de todo un color. Pero yo creo que hubo un discurso confuso en donde Frederick decía es un problema habitacional. Insisto, claramente el de Cariló no es un problema habitacional. Pero aparte nadie dice que en Guernica no haya gente con necesidad, ni en Los Hornos. Lo que no puede es, por una minoría que va para el atajo a lograr lo que no tiene, vos invisibilizás a la mayoría que tampoco lo tiene y está tratando de sin violar la ley y hacer un esfuerzo. Quiero que me cuente qué sabe de este caso puntualmente. El fiscal que habla Florencia se llama Eduardo Lizarraga. Lo mencionamos con nombre y apellido porque es importante que la gente lo sepa. Martín Yesa, intendente de Pinamar, le pidió la suspensión. ¿Saben por qué? Porque este fiscal, cuando hicieron el reclamo, los dueños legítimos de esa casa, les dijo,
vayan y hagan un reclamo civil con todo lo que eso demora. Impresionante eso, ¿no? Por suerte ahora le pidieron la suspensión y como vos decías, ya desalojaron la casa. Esta tarde la policía ¿El cuadro lo dejaron o bonaerense. lo sacaron? ¿Se llevaron el marco con la No, bueno, foto? pero eso es una chicana. Un dato más. No, pero es un dato color. Los tipos se montaron una casa. Creer que Un dato más, identificar Naruto, la casa, llevás Pero la pará, cafetera, pero ¿por qué te digo es una chicana? Porque identificar un Pero espacio te puedo decir político algo, con pero eso para es como si yo dijera que porque hay un intendente vinculado al narcotráfico, todo el pro... Si ese marco fuera con la cara de Mauricio y Juliana, también lo pongo. No, lo que no es menor, te muestra lo que no es menor es que los usurpadores, aparentemente, hoy Martín César lo decía, lo pongo en boca del intendente, aparentemente están vinculados a Rudy Ulloa. ¿Se acuerdan de Rudy Ulloa? Creo que debe ser. ¿Decís? Sí. Bueno, creo que debe ser. Creo que debe ser el único chofer millonario del mundo. Es multimillonario. Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner. O sea, Rudy Ulloa sería uno de los ricos de los que habla el presidente. Exactamente, es multimillonario, tiene propiedades cuantiosas en el sur. La meritocracia, De todo, medios de comunicación, como chofer. Sí. Bueno, aparentemente los usurpadores de esta casa que tenían el cuadro de Néstor y Cristina están vinculados económicamente a Rudy Ulloa. Atención con eso porque los vinculan como presuntos testaferros del ex chofer de Ese es Kirchner. Rudy, ¿no? El Ese millonario, Rudy, el chofer a millonario. Sí. Si esto se comprueba es un escándalo, es un escándalo. En la costa atlántica, para que te des una idea, en lo que va del año, hubo 50 usurpaciones en Pinamar y Villa Gesell, solamente en esos dos partidos. En el resto de la costa atlántica superan los 442 en lo que va del año. Es una problemática que indefectiblemente se está yendo de control porque la justicia no actúa. ahora, para un mejor abordaje de este tema, ¿no sería interesante reconocer que no es lo mismo esto que ocurrió en Cariló? No es igual Guernica Por a supuesto, Hornos. lo acabamos de ver en un tape. No es Son igual lo que todos los hay tipos de en otra usurpaciones localidad, por y de ejemplo, tomas que hay en todo el país, Claro, Pablo. pero todas merecen un abordaje distinto, porque en el fondo... Lo que pasa es que no tenemos 10 horas de programa, ni, o sea, tenemos 50 minutos de artística y ahí vamos. Porque si no, exclusivamente el problema un programa y queda, hacelo. Yo meto en 50 minutos lo que puedo. Exclusivamente queda el problema como si fuera un problema de abordar, o sea, si hubiera voluntad o no de hacer cumplir la ley. No, y la verdad es que el tema que está, o lo que emerge como denominador común, ni hablar que lo de Echeverría, el conflicto familiar es otra cosa, pero como denominador común es un problema de acceso a la tierra. Y lo que debemos reclamar son políticas bien pero claras, acá no hay problema de acceso a la tierra, No, Pablo. la Están verdad que en usurpando una Cariló casa no. con pileta en Cariló. No, bueno, digo, pero- acá no había un problema, por acá había una supuesto, viveza pero por eso y un digo, delito, pero por claramente. eso digo. Son todos casos distintos que merecen un abordaje distinto. Y en lo de Echeverría Digo- tampoco, digo para poder En lo de diseñar- Echeverría no había problema de acceso a la Digo, tierra, para era un poder grupo de diseñar- delincuentes no, no. que tomaron un campo, nada Bueno, más. está bien. Lo dijo la justicia. Sí, pero es un problema, en definitiva es un problema de Se metió de la propiedad, política, digamos, se ¿no? metió la de política. propia familia. Sí, se metió y se equivocó en meterse si es que lo hizo. Exactamente. Para mí no lo hizo Coincido, de manera tan coincido con contundente. Pero el problema concreto es el acceso a la tierra. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué políticas? Entendiendo la complejidad de cada una de las situaciones, se pueden abordar y diseñar en ese sentido. Y yo creo que el gobierno lo ha hecho. Me parece que no hay experiencias muy satisfactorias en general que le den un abordaje serio al tema. Pero a mí Porque me si nos parece- quedamos solamente con que la justicia no, y lo único que hacemos es celebrar cómo le meten palos a la gente, que en el No. fondo tiene una ¿Quién necesidad. celebra eso? ¿Cómo? ¿Quién celebra Yo le que hubiera la gente cortado le los meten suministros y palos? evitábamos los palos. Bueno. A vos te Aparte dijeron eso casi que eras una Pero porquería de pará, persona y porque después dijiste eso. arrancaron los Y después se palos. arrancaron a los Arrancaron los palos. Florencia. Y también Kicillof La dijo que última estuvo muy vez- bien, que estaba orgulloso de lo que había hecho Bernie. O sea, Pero pónganse ¿para de quién acuerdo responde entre Bernie? ustedes. Pero porque Pará, yo no Bernie entiendo. Florencia propuso la última vez que conversamos Cortale los sobre esto. Pero suministros. casi la mata porque iba a cortar los suministros. No, Era Florencia mucho más propuso leve que ir a algo- cagar a palos Florencia a todos los que propuso habían algo usurpado. y se sonríe, pero lo propuso en serio, que ni a ¿Pero los te parece animales... mejor lo que hizo Cortale Bernie? los y suministros, lo que te lo hicieron vuelvo a los vos reiterar. propusiste, vos Cortale Cortale propusiste los del agua y de la ponerle, comida. vos propusiste cierta cantidad de metros fuera del predio, Que salga, poner que comida y desaloje, agua. que desalojen y se la damos ¿Pero te a Poner parece comida y peor agua eso y que que lo que vaya- hicieron después? Y yo creo que ¿No es fue peor? preferible a Que salir había a entrar a los chicos, palos. había ¿verdad? Terrible, la Entraron. represión fue La terrible. represión fue tremenda. Pero pará, Lo mío pero se era trabajó pacífico. mucho, Y déjame decir otra cosa. Vos vinculaste el modo de resolver Guernica, entre comillas, resolverlo, con lo Echeverría. Comenzó mucho antes el trabajo en la provincia de No, Buenos no, Aires. sí, pero no dijiste eso. tuvieron intención de desalojar. Comenzó mucho antes. No, querían resolverlo políticamente y por suerte una enorme cantidad de familias. Y después terminaron a pudieron los resolverlo. palos, lo hubieran hecho al día 1. Si entraba No, la ¿por qué? No, trompada primero así, tenés que no, intentar está- lo político y después, bueno, y después le discutamos lo rompió que la significa. cabeza. Discutamos y lo que después le rompió la significa. cabeza. O Pero sea, va pará, a lo era lo que político vos y como querías no... antes. No, yo nunca dije, yo Sí, dije vos le siempre cortá los quisiste. suministros. No. Bueno, también vos querías Lo mío es torturar a las pacífico. familias. No Es no, parecido. lo mío es pacífico. No es Pero romper Florencia, la pero cabeza. ponerle pero- comida a 10 metros Vení, del predio. Pero cuando Salí lo comparás porque con lo que se sale terminó listo. pasando, Se era sale. mucho No, más pero no me light digan lo a que mí, yo ofrecía estoy- a mí me Florencia. Lo parece que un te horror digo lo que es, pasó a mí en me Guernica. parece que está bueno lo que vos decís y yo te tomo desde este lugar. Hay un problema de acceso a la tierra. Hay un problema de déficit habitacional.
hay un montón de gente que vive en una casilla alquilada, en una villa en el fondo Sí. del Tal conurbano, en el fondo de la ciudad de Buenos Aires. Debería en el ser fondo prioridad uno. Bien, hay eso, pero son mayoría... De todos los gobiernos, ¿no? Por eso, no, obvio, digo, son mayoría que tratan de salir adelante sin el atajo. Entonces, lo que no podemos hacer, ningún político, y mucho menos quien está a cargo de la gestión, es desacomodar el discurso, porque el poder está en Alberto Fernández hoy. Entonces, si vos tenés un Pero nadie discurso incentivó, confuso, no hay pero un gobierno que incentiva a Thomas, pero no Florencia. aclara que es un delito. Entonces, déjame terminar. Sí. Yo Bueno, te el escuché, presidente, déjame para terminar. cuando habló Es un Grabois, delito. como había dicho, que no le parecía descabellada No, la me idea. dejás de terminar la- la idea. No, de una política en ese sentido, está no de bien. salir a tomar. Caruso, No, no. dejame terminar la pero después idea. de decir Pará, eso. déjame No, que no. termine la idea, yo te escuché. Déjame terminar la idea. Me parece que sería conveniente, lo hicieron tarde, tarde. Yo creo que tendrá que haber tomado posición fija porque, por ejemplo, en Villa Mascardi hay un problema grave de vecinos. Distinto, Sí, de pero es otra grave y no característica. se resuelve. Entonces, lo que digo es que la necesidad que existe, y estamos todos de acuerdo que tiene que haber una política agresiva que sea de acá a 20 años, no importa el color político que tenga la gestión, de poder darle a cada uno de los ciudadanos que viven en Argentina la posibilidad de tener su casa. Eso tiene que ser política de Estado. Ahora, en el mientras tanto, el atajo invisibiliza a la mayoría que aún en el peor del pozo viviendo y que tiene un pozo para ir al baño, no usurpa. Entonces lo que no podemos hacer es justificar a 1000 vivos, como en Guernica, o a 5000, como en Los Hornos, No creo que se los haya justificado. No estoy de acuerdo. que invisibiliza a la gran mayoría quién que tiene un justificó? déficit. Y al principio estaban todos diciendo, y bueno, pobres no tienen acceso a la No, tierra. eso no es justificar. No. Sí Incluso lo casi se los justificaron. premian con el subsidio. Casi. No. Entonces digo, lo que no podemos Otra hacer es eso. falacia. En todo caso, discutamos fuerte una política de Estado y yo creo que ahí va a estar todo el arco político porque Ojalá. estamos todos de acuerdo con lo mismo. Ojalá, porque hay que Ahora, redistribuir recursos, ¿eh? Y en general sí, eso no hay un consenso pero sobre pará, eso. distribuir recursos no significa manotear la caja del chacarero que se levanta a las 4 de la mañana No, por para supuesto que poner no. palo para una tranquera. Por supuesto que no. Sin prejuicio, discutimos lo que quiera. Ahora, si sigue habiendo un prejuicio sobre un sector productivo que se creen que son oligarcas, cuando vos le ves la mano y están rajados, vos lo ves a mi hermano, yo siempre lo digo, o al que veía el otro día un video que dice, vení, Grabois a trabajar conmigo bajando palo, digo. Entonces, ojo, lo dijo Alberto Fernández también en el conflicto del campo en 2008, y eso es una anécdota que es conocida. Dijo, Néstor, nos estamos equivocando, acá me da de la mano a la gente que está cortando la ruta. Acá de terrateniente hay muy poco. Acá tenés chacareo de 50 hectáreas, 30 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas que está a la par del peón laburando. Entonces, sin prejuicio discutamos todo. Pero si vos le vas a meter el prejuicio de clase o queriendo dividir, va a ser muy difícil que tengamos una política de Estado para A futuro. ver, nos metemos con el tema de inseguridad y enseguida pasamos a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Todas tus preguntas, @vivicanosa, ok. Tus hijos, tus niños, tus adolescentes van a volver en algún momento, espero que sea muy pronto, a tener clases de manera presencial. Pero antes nos metemos con la inseguridad de cada día. Esto pasaba en el día de hoy, lo debatimos con Florencia y ya pasamos a la ministra. ¡Sí, basta! ¡Basta, loco, basta! Esto pasa todos los días, Flor. ¿Cómo se evita esto? ¿Esto qué es? A mí me parece que hay... Educaciones. No, esto es una... La gente está podrida. La verdad que yo veo que, no sé, creo que todos lo verán, si andan por la calle, la gente está como muy saturada. Sí. Reacciona violentamente. Esto no es un caso, digamos, de un choreo común, sino que la gente está sacada alrededor. Tampoco hay ahí en el gobierno una política clara respecto de la seguridad. Entonces vos tenés que en los lugares más poblados o donde está la clase trabajadora, que empezó poniendo la reja y ahora puso la alarma vecinal y no hay respuesta y todo se agrava y vamos cediendo libertades a medida que pasa el tiempo, pero tampoco hay una política clara y la ciudadanía en general, el ciudadano de a pie que labura, tiene la sensación de que entre el delincuente y la víctima el Estado se corrió.
que es el mediador, ¿no? Que es el que pone el freno para que, en todo caso, el delincuente sea sometido a la justicia y no sea la víctima la que tome per se la justicia. Entonces, lo que hay es como una escalada de violencia, de justicia por mano propia, de querer resolver un tema porque no crees que el Estado puede resolvértelo. Entonces, hay un montón de herramientas que no están funcionando bien. Hay obviamente, todos los índices, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, respecto de los delitos graves como el homicidio en ocasión de robo, se duplicaron del año pasado a este. Después hay otros que bajaron, el robo simple, los homicidios, pero el homicidio en ocasión de robo, o sea, cuando te matan, cuando te robaron, te mataron, Sí. eso se duplicó. Pero, a diferencia Florencia, del año estos pasado. cobardes Entonces, que agredieron, que estamos viendo las imágenes en el colectivo, les digo cobardes porque agredieron, eran más de uno, con una herramienta, que agredieron al colectivero, ¿no? Un trabajador, en definitiva. ¿Les pasa algo? ¿Pagan alguna consecuencia por haber hecho esto? Deberían. ¿O el día de No, mañana a ver. están libres y vuelven a reiterarlo? Seguramente están libres el día de mañana. Deberían pagar por el hecho, ahora. Pero ¿cuál es la ahora. pena que les merece por Y hacer depende. esto? Acá no hay un choreo, ¿no? No, hay Esto un es otra daño. situación de Entonces, por eso es un delito violencia. menor, daño. Esto un es en daño la ciudad de al- Buenos Aires, ¿no? Sí, el Sí, colectivo. pero a ver, lo hirieron al colectivero y lo Bueno, podrían haber entonces matado. lesiones, pero lo que te digo es, hay amenazas y lesiones. Lo que sí tengo que decir también, porque me parece que corresponde, es el derecho penal no resuelve todo. Aplica la ley cuando hay delito. Acá hay delito, sí, hay daño y lesiones si lo lastimaron al chofer. Ahora, esa pena que puede recibir la persona no es más de 3 años. Es posible que reciba una pena de condenación en suspenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tipo? Cuando salga lo matamos. No, evidentemente la política tiene que generar resortes para que más allá de la pena que le quepa en una situación así, después haya posibilidades de redención y también de una reconstrucción del tejido social para que podamos vivir en paz. La pregunta es qué es lo que pasa de fondo, ¿Entendés? que tenemos este nivel de violencia, que reaccionamos de esta manera. Digo reaccionamos porque es todo el cuerpo una social, locura. no nos imagino a nosotros reaccionando Ahora, así. te pero- digo, en esta Esto es cuarentena, una- esta pandemia, Aparte toma de eso- tierras, eso- violencia. Pero esto genera- pasa más todo allá, el tiempo. pero más allá no, de la pero digo, pandemia. pero digo, está bien, pero se van a escribir demasiadas cosas cuando termine esta pandemia. Están prendiendo fuego la cabeza todos los días. Lo que está pasando, vos salís a la calle, salís a la selva. O sea, Eso es, tenés la que rezar sensación de cuando que te vas no de tu hay casa para de volver desamparo, sano. De hay desamparo. Y hay de un desprotección. gobierno central que pareciera que le queda grande la conducción del problema. O sea, lo que tiene que hacer el presidente Fernández... ¿Por qué, Florencia, decís eso? Porque no, o no ve o no ve el drama, la sensación de que escala la violencia por lo que sea, un montón de factores, pero hay una sensación de que la gente está crispada, está enojada, resuelve mal, no podemos hablar. Entonces, la responsabilidad del que gestiona es la conducción del conflicto o la contención del conflicto, obviamente con los resortes que se tienen. A mí me da la sensación que no hay en el gobierno una claridad al respecto. Y lo que yo dije, que no sé si lo dije acá, en algún momento lo dije también, es aumentó el 9% la compra de armas. Entonces, esto que yo digo de la sensación de que hay un discurso que no baja del todo claro en el gobierno, quizás lo recuperen, lo reformen, pero hasta ahora se ve, es una cosa que medio te digo que el delito está mal, pero después te digo que capaz que no tuvo oportunidad. ¿Viste? Esa cosa media Sí, ambivalente, sí. que la gente necesita claridad. Por un lado, un discurso no muy claro, una situación de falta de conducción de la presidencia, en este caso en la cabeza del presidente Fernández, ¿no? Que no puede contener los conflictos, que les explota. Pero, Entonces se no corta entiendo solo cómo Para, porque te partimos toca de la este ministra, quiero que caso. cierre, quiero que se cierre. corta Una solo crítica al Grabois, se presidente corta hace- solo Bernie, se corta solo Frederick, se corta solo, ¿viste? Se Como que se cortan. cortan solo. Entonces todo es un lío. Ahí hay una cabeza. No, conducirnos para todos, dijo Perón. Conductor se nace, no se hace. Quizás falta, si no es Fernández, debiera haber alguien que lo ayude a contener los conflictos. Será Cristina, lo dejamos para otro No creo que momento. ayude mucho porque de Flor, contención. gracias. Bueno, ya sé que vas a decir que no, pero Flor candidata a 2021. ¿Quién no la va a votar? Gracias, Flor. Gracias a vos. Me voy a la ministra de Educación. Agarrá a los pibes, sentalos frente a la tele. Vas a tener que contestar todo lo que te va a preguntar, te lo pido por favor. Es un tema que ya me ocupa, me preocupa. Hablar con las madres. Oh no, Flor, los que tenemos hijos chiquitos y los adolescentes que no quieren salir de su cuarto, de su casa, los que no tienen acceso a la No, y a tecnología. nosotros nos tocó mi primer grado. A vos primero, a mí segundo, por vos suerte. A mí segundo, segundo, primero por que era suerte. Por suerte. Ya sí el que Zoom- salió bien, pero fue difícil, No, ya el viste, que Zoom- aprenda a leer y a escribir por Zoom. Es muy difícil. Muy complicado. En este tape, gracias Flor, vamos a pasar por Baradel, por Kicillof, por el presidente y por suerte dije, metan placa de Angela Merkel que esta nos va a salvar para volver y recuperar la educación. Así me voy a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Universidad Autónoma de Buenos Aires está tomando el tema con una gran irresponsabilidad y en clave de marketing político. El 17 de febrero, creo que fue la fecha, que plantearon vuelve el 100% de la presencialidad. Creo que anunciarlo desde ahora es por lo menos una gran irresponsabilidad. Te juro que me arrodillaría frente a Merkel, a Merkel, Dios mío. Bueno, lo escucho a Baradel, me agarra algo. ¿Tenés la placa de Baradel? Gracias por estar con nosotros esta noche. Poneme la de Merkel, que voy a arrancar leyendo la de Angela Merkel y ya nos metemos con el tema. Si algo aprendimos, dice Angela Merkel, de la primera, bueno, hola, ahí está, hola de la pandemia, es mantener abiertas las escuelas y guarderías. Hemos dicho una y otra vez, en todo caso, deben cerrarse último y abrirse primero. Bueno, igual el dicho uno todo junto, se llevan a marzo todos. Chicos, está la ministra de Educación, me hace quedar horrible. Bueno, los chicos, los pequeños, los adolescentes, Sole, ¿son como los más perjudicados de esta pandemia? Definitivamente, son los únicos que todavía no pudieron recuperar sus espacios, sus rutinas, sus ámbitos de pertenencia, sus lugares de desarrollo, de crecimiento. Hasta acá, los adultos de a poco fuimos recuperando nuestros lugares de trabajo, podíamos salir desde el principio a hacer compras, a buscar, teníamos nuestras libertades. Los chicos y las chicas no, y todavía no las recuperaron. Recién ahora, en la ciudad de Buenos Aires, estamos pudiendo devolverles un poquitito de lo que les sacamos hace 7 meses. Pero falta un montón y ya termina el año y lo que perdieron y lo que se dañó en sus cabezas, en sus almas, hasta ahora ningún especialista nos pudo decir las consecuencias reales que van a tener ni cómo cómo pueden salvarlas. decir todavía los especialistas. No sabemos cómo va a impactar este aislamiento, porque no es solo no ir a la escuela, es el aislamiento, es no poder estar con pares, no poder ver a sus abuelos, no poder saber si lo que era su espacio sigue existiendo. Por eso nosotros insistíamos con que jardín de infantes también tiene que volver de alguna manera, porque los más chiquitos no saben si su maestra sigue estando, si su escuela sigue estando, si sus amigos siguen estando. Es impresionante. Porque no todas las escuelas pudieron avanzar, más allá de la tecnología, pudieron avanzar con los Zooms o con los encuentros por Meet que puedan visualizarse. Y para los chicos, aún viéndolos del otro lado de la pantalla, no es la escuela, no es la seño de siempre. Entonces, para nosotros era importante desde un principio poder recuperar algunos espacios de presencialidad y que ese espacio de presencialidad sea fundamentalmente para que puedan poner en palabra lo que les pasó todo este tiempo, lo que se imaginan para adelante y lo que necesitan. Porque en casa muchas veces no pueden hablar, más allá de que pueda haber un ambiente continente en casa. Los chicos no hablan todo con las familias, las mamás no siempre sabemos sacarles lo que queremos saber a nuestros hijos y hacerlos hablar, o permitirles, generarles el espacio para hablar o hacer las preguntas correctas. Los docentes sí, por eso es importante que puedan volver y que puedan ver a sus pares también. Ahora, ¿sentís que el año, entre comillas, está perdido? Digo, un chico que estuvo en primer grado de manera, no sé, por Zoom, un chico de segundo grado, chico de segundo año de colegio secundario, o sea, ¿qué aprendieron? ¿Aprendieron algo? Mira, yo sé que soy un poco dura, pero quiero decir, yo he presenciado todas las clases de mi hija por Zoom y realmente hay días que yo digo, pobre chica. Realmente es una tortura. Todos los chicos se presentan, saludan, uno no quiere hacer la clase, el otro se duerme, la madre del otro aparece, cuando no se corta la conexión. Es caótico. Yo creo que las madres que me están mirando, los padres, saben de lo que estoy hablando. Realmente, yo he tenido situaciones con el padre de mi hija de decirle, basta, hoy Martina no hace las clases porque tiene un ataque de llanto. No aguanta hacer 3 clases por día, la hacen bailar, hacer gimnasia, matemáticas. Es una locura. Es lo más dañado, el nivel de estrés de los chicos. Yo pienso en el lugar de estrés de los chicos también, ¿viste? Ahora te cuento un informe que hicimos en la ciudad con la Fundación INECO y los resultados, pero vuelvo a lo primero, si es un año perdido o no, y te doy una mirada optimista de parte mía, que la verdad que intento siempre a estas situaciones encararlas con optimismo, y la crisis que generó la pandemia desde un principio la vimos también como una oportunidad para hacer algún tipo de reformas. Pero hay 2 cosas que seguro le pasaron a Martina y te pasaron a vos también. Primero, que Martina ahora debe tener mucha más autonomía que antes para aprender. Mi sabe hija organizarse creció 5 mejor. años en uno, sí, totalmente. Entonces, eso sí,
fue una ganancia que trajo la pandemia. Y todos los chicos pasaron por este proceso. Y lo otro es que seguramente vos ahora sabes mucho más de lo que aprende tu hija, cómo aprende, cuáles son sus estrategias para aprender y cómo enseñan en la escuela y qué cosas enseñan y cuáles son las estrategias de los docentes para enseñar. Entonces, estas cosas son ganancias, no está todo perdido. Es verdad. Para mí, insisto, lo más dañado es lo subjetivo de cada uno de los chicos, lo psicológico, lo social, que eso también se construye en la escuela. Los contenidos, sobre todo cuando son chiquitos, tenemos tiempo de recuperarlos. Y si tenemos una buena estrategia y si capacitamos fuertemente a los docentes, se va a poder hacer. Y si dejamos de perder días, se va a poder hacer. Lo otro es lo más preocupante. Y te comentaba un estudio que hicimos con INECO, donde hicimos un análisis en la primera mitad del año, el primer semestre, de cómo estaban los chicos y chicas y cómo estaban los docentes. Y en todas las familias lo que surgía era que los chicos estaban teniendo trastornos de sueño, porque la rutina se había alterado, porque la tecnología estaba mucho más presente de lo que debe estar para las edades y para los desarrollos cognitivos. Estaban con trastornos de dolor, les empezaban a tener dolencias físicas que antes no dolían, dolor de cabeza, dolor de panza, que en otras situaciones no tenían, situaciones de pánico, situaciones de angustia. Y todo esto, de vuelta, porque el aislamiento es lo complejo y la falta de su espacio de compartir, de crecer, de desarrollar, de aprender a socializar, que es la escuela. Entonces, eso es lo que hoy los especialistas todavía no nos saben decir, cómo va a terminar de ser ese impacto en los chicos y cómo vamos a tener que trabajarlo para volver a otra situación. Nosotros cuando estamos planteando la vuelta anticipada a la escuela, el regreso a clases... Cuando lo escuchás a Baradel, ¿no? Bueno, Kicillof dijo que es un despelote, ¿no? Como uno dice, bueno, es la que se compraron, ¿no? Voy primero a Kicillof. Cuando dice volver a clases presenciales, dice Kicillof, operativamente es un despelote. ¿Está bien que diga eso? Más allá de que en las palabras me parece que los políticos y los adultos tenemos que dar un ejemplo y tenemos que ser referentes, y cuando hablamos de educación lo tenemos que hacer con educación. Por eso a mí no me gusta gritar ni en una discusión estar a los gritos ni con malas palabras, más allá de que uno en la vida privada puede manejarse de otra manera. Cuando uno cumple un rol y más cuando uno es un dirigente y gobierna una jurisdicción, tiene que tener un cuidado de cómo expresarse, porque estamos dando un ejemplo a los más chicos con todo lo que hacemos. Pero después me parece que es una falta de información muy grande, porque él habla en esa entrevista, lo que está refiriéndose es al caso de Nueva York y cómo volvieron en Estados Unidos algunos estados a la educación, y es solamente un modelo. En Europa, que es el caso de Merkel, que vos pusiste el otro ejemplo, volvieron de otra manera. Y de última, es nuestra tarea y estamos para proyectar y planificar. Por eso también lo cruzo con la placa de Baradel, cuando él dice ese futurismo, o dice algo por el estilo, que también fue una charla que tuvimos con otros funcionarios de Nación, que nos dicen, no, pero estás hablando de, falta un montón, no podés decidir todavía ese tipo de cosas. Es irresponsable. Falta un montón. Es ahora cuando tenés que empezar a pensar. Pero no podés decir, bueno, si arranco en febrero, arranco en febrero. Es que en realidad, por eso digo, todas estas cuestiones se planifican, se proyectan, son cálculos matemáticos. O sea, cuando nosotros decimos, pueden volver estos grados, porque significan este universo de chicos y chicas, con este universo de docentes, estamos hablando de tasas de ocupación del transporte público, movilización de adultos, movilización de menores, cantidad de chicos, cantidad de metros cuadrados, son cuestiones matemáticas, se proyecta, se planifica. Digo, por eso no es difícil, digo, hay que hacerlo, hay que dedicarle tiempo y hay que ocuparse, por supuesto, pero no es irresponsable pensarlo. Al contrario, vos planificás un escenario y en función de ese escenario que planificaste vas desarrollando las acciones necesarias para que eso pase. El presidente habla tanto de la igualdad, que me parece perfecto, pero me parece que la educación es lo que los iguala, lo que nos iguala a todos, ¿no? La educación. Ahora lo escucho a Baradel y lo veo como con una desidia. Los docentes, pero con una mano en el corazón, ¿quieren volver a las aulas? ¿Quieren volver los docentes a dar clases presenciales? Ya pasaron muchísimos meses. A mí me preocupa mucho que no tengan como la prioridad, no muestran la prioridad. Sé que estamos en pandemia, que en algunos países la cosa va para atrás y que se complica, pero digo, uno siempre tiene tiempo de volver atrás, pero ¿realmente los docentes quieren volver o no quieren volver al presencial? Primero te cuento algo de lo que dijiste. En otros países no están volviendo atrás las escuelas. En Europa, que es el modelo que nosotros estamos mirando, cuando vino el rebrote después del verano, después que se relajaron muchas conductas después del verano y dejaron de cuidarse los jóvenes como se venían cuidando,
vinieron los rebrotes. Cuando vinieron los rebrotes, decidieron en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, no volver a cerrar las escuelas. Decidieron que si había que elegir entre actividades, la educación tenía que ser una prioridad y tenían que seguir abiertas. Si había que elegir, la educación tenía que seguir abierta. Porque además los científicos también dijeron que no era posible comprobar que fuesen lugares de contagio, que fuese peligroso. Tengo un dato, hoy leía para esta entrevista a una psicóloga muy importante del Reino Unido y ella dice, no hubo ningún caso de algún niño contagiando a su docente en ningún lugar del mundo. Digo, oye, todos esos prefiero mirar a Merkel y no a Baradel, quiero decir, la vara para arriba, no para abajo. Por eso digo, y Merkel decía, aprendimos en esta segunda ola que no tendríamos que haberlo hecho. Claro. O sea, el problema con el COVID que nos generó es que no tenemos un pasado del cual aprender. O sea, estamos aprendiendo del presente y no tenemos datos, no tenemos evidencia. Recién ahora nosotros corremos con la ventaja de poder mirar qué hicieron otros países y sobre eso empezar a tomar decisiones. Por eso digo, Kicillof toma una sola parte de los casos y las políticas, que son los modelos híbridos. Obviamente los modelos híbridos donde hay presencialidad más virtualidad son más complejos de organizar. No solo para la política, son complejos para las familias y para la sociedad, porque la escuela se organiza en torno a la ciudad se organiza en torno a la escuela. Entonces, la vida de cada uno de nosotros. Claro, si en la escuela hay 2 días que tu hijo va, 3 días que no, digo, hay alguien en casa que no sale a trabajar porque se tiene que quedar cuidando a los chicos de la casa. Las mamás que trabajamos y que somos sostén o cabeza de familia, yo tuve que vivir con mi papá durante 7 meses porque no tenía niñera, no tenía una empleada, no tenía nadie que me ayudara. O sea, decían, tu papá es un factor, es un señor, una persona de riesgo. Sí, ¿y cómo hago yo? No dejo mi trabajo, se me cae la casa. Era muy difícil todo lo que te pedían y a cambio no tenías nada. O sea, muy estresante para madres o padres solos o para padres separados. Fue muy difícil. Por eso, teniendo este antecedente, podemos planificar que lo que viene, aún pensando en rebrotes, aún pensando que no esté la vacuna, es lo más probable, además. Tenemos que armar un escenario donde la presencialidad tiene que ser nuestra prioridad. Si no es posible, porque sanitariamente no es posible, bueno, entonces iremos a un segundo escenario donde haya una combinación entre lo presencial y lo híbrido. Seguro, lo que tenemos que evitar es volver a esta situación donde es todo virtual y remoto, porque ya fue mucho para todos. Es demasiado. Entonces, los docentes, entonces, en este escenario, volver a la presencial? ¿Los sindicalistas? No. Seguro que no. Los representantes sindicales, por favor, no. Déjense de joder a los sindicatos, de verdad. Estamos hablando de la educación de los chicos. Un chico que perdió ya 1 año, porque yo entiendo lo que vos me decís. Para mí, cuando hablo de perdido, es déjense de joder, ocúpense de la educación de nuestros niños, del futuro. ¿Quieren igualdad? La escuela te iguala. La escuela, ¿y qué te dicen? Dicen no. Los sindicatos. ¿Cuál es la excusa que dan? La inseguridad, hablan desde el lugar epidemiológico y no desde el pedagógico, que es el que deberíamos hablar nosotros. Que yo digo, de lo epidemiológico tiene que hablar el ministro Quirós y los sindicatos médicos, no los sindicatos docentes. Entonces, si los especialistas nos dicen que las condiciones están dadas, bueno, entonces sobre eso avancemos nosotros a hacer las propuestas pedagógicas. Ahora, los sindicatos la verdad que están mostrando como mucha dureza en términos de la vuelta y en términos de las políticas que hay que implementar ahora. Nosotros seguimos teniendo mesas abiertas de discusión, hablamos con los 17 sindicatos, hay posturas diferentes, tenemos miradas diferentes y hay algunos que juegan más partidariamente, más política partidaria. Pero, por ejemplo, el ministro Trota, ¿le da más bola a Baradel que a vos, por ejemplo? Tenemos niveles distintos de discusión. No, ya lo sé, pero la verdad que me parece responsabilidades y niveles distintos de discusión. Yo lo veo a Baradel y no puedo creer que no puedo creer que se ocupe, que forme parte de la educación de los niños. Ahora, lo otro, y volviendo a la parte optimista. Correcta, pero la parte no porque siempre. te juro que hay que estar a la altura. Son demasiados chicos. Sí. Y no sé cuántos chicos, si ya lo tienen estudiado, no tienen acceso a la tecnología, no tuvieron la laptop, no tuvieron las cosas esenciales, o tienen papás con un nivel cultural muy básico que tampoco podían ayudar a sus hijos en las clases. Digo, habrá habido una mezcla de todo familias eso. Donde mamá y papá tenían que trabajar y los chicos quedaban solos y no todos pudieron desarrollar autonomía para poder estudiar. Digo, y los más chiquititos menos. O sea, Florencia decía que tenía una nena de primer grado. En primer grado es muy difícil que puedas desarrollar autonomía para aprender lo que tenés que aprender en ese nivel. Entonces, por ejemplo, las familias sin recursos donde no había la tecnología o el chico se quedaba solo porque los padres trabajaban. La verdad que las escuelas perdieron el año. Las escuelas desplegaron
estrategias bastante autónomas e interesantes y nosotros del Ministerio acompañamos con muchas herramientas. En primer lugar, lo que se hizo fue definir cuáles eran los contenidos que prioritariamente se tenían que enseñar. O sea, sabiendo que las condiciones habían cambiado y que las oportunidades de aprendizaje habían variado, qué contenidos sí o sí se tenían que enseñar. Eso lo definimos desde el Ministerio y desarrollamos contenidos cuadernillos físicos que se imprimían y se enviaban a las escuelas para que puedan trabajar los docentes con sus estudiantes. Entonces, cada 15 días venían las familias a las escuelas a retirar una canasta alimentaria, que era, no comían en el comedor de la escuela, pero venían a buscar los alimentos a la escuela. Cuando venían a buscar los alimentos, las maestras entregaban los cuadernillos, los chicos los completaban, hubo mucho uso de WhatsApp, la verdad es que dieron muchas clases por WhatsApp, mucho uso del mail, porque a veces tenían computadoras, porque en la ciudad nosotros veníamos con una política de hace 10 años de entrega de computadoras. En este último tiempo habíamos optado por, para el primer ciclo, que es para primero, segundo y tercer grado, que las compus quedaran en la escuela, entonces entregábamos a partir de cuarto, con lo cual nos quedaron varios chicos sin, pero empezamos a entregar a partir de la pandemia y ya llevamos casi 30.000 computadoras entregadas. Entonces dispositivos hubo a disposición. Conectividad, la ciudad tiene un problema que es, en las villas no hay cables, no está el cableado que permite que cualquier empresa pueda ofrecer y que cualquier persona, si quiere, pueda contratar el servicio de Internet. Entonces, el problema de conectividad fue fuerte en las villas. Por eso lo primero que pedimos a Nación, cuando empezamos a pedir los espacios de presencialidad, fue utilizar las escuelas como un espacio donde los chicos puedan venir a tener uso y hacer uso de las computadoras y de la conectividad, porque todas las escuelas tienen Internet por fibra óptica, o sea, tienen buen nivel de conectividad. En la Ciudad de Buenos Aires todas tienen conectividad y fibra óptica. Ahora, todos entonces, te decía, fueron desplegando distintas estrategias. Plataformas, WhatsApp, mail, los cuadernillos impresos, pero esto generó muchas desigualdades. O sea, no todos tuvieron la misma oportunidad. Entre ricos y pobres. Se generó, pero profundamente esa brecha se acrecentó un montón. Por eso nosotros insistimos, cuando volvamos a clase necesitamos empezar antes, porque necesitamos que cada maestro, cada maestra pueda hacer un diagnóstico claro del punto de partida de cada uno de sus estudiantes. Fundamental. Porque el aula en general es diversa y nosotros trabajamos con aulas diversas, porque todos los chicos aprenden de distinta manera y en distintos tiempos. Ahora, en esta situación, con las oportunidades de aprendizaje tan disímiles que hubo en cada uno de los hogares, las diferencias se incrementaron. Entonces, un docente que recibe, pongo siempre el ejemplo que es claro, un docente de cuarto grado recibe a sus estudiantes que la última vez que fueron a la escuela estaban en segundo grado. Claro. Tercer grado lo hicieron todo remoto, salvo 9 días, en el mejor de los 9 casos. días, sí. Remoto, y aparecen en cuarto grado. Que en cuarto grado cambia la forma en que enseñamos los contenidos. Es un salto, es el segundo ciclo. O sea, por algo es un segundo ciclo de la primaria. Entonces, ese docente tiene que poder evaluar cómo fue ese tercer grado remoto de cada uno de los chicos y chicas que recibe. Y sobre ese diagnóstico, a partir de esos puntos de partida, empezar a decir, bueno, a ver, los contenidos de cuarto los puedo dar vinculando con los de tercero que no se pudieron dar, de esta manera para este grupo, de esta manera para este otro grupo. Entonces, esos primeros 15 días que ganamos en el calendario escolar son para hacer esta evaluación formativa que le va a dar herramientas al docente para poder planificar los contenidos del resto del año. O sea, ¿cuándo sabemos si los chicos arrancan o ya está? No, la ciudad pone esta fecha de inicio, esto es competencia de la jurisdicción, siempre fue competencia de la jurisdicción, es el 17 de febrero. Los docentes volverían el 8 de febrero a las escuelas, siempre vuelven una semana antes para hacer reuniones institucionales, para hacer toma de cargos que son cuestiones administrativas y para poder planificar el aula y los primeros pasos. Y el 17 ya estarían volviendo los 3 niveles, jardín, primaria y secundaria. O sea que le ganaste a Trota en esta. ¿No? Como ver, Trota siempre te dice que no primero y después... Claro, ¿viste? Yo los veía divinos en la foto, pero me imaginaba esas discusiones. Pero en esto era raro, porque la sí. verdad que siempre fue competencia de la jurisdicción. O sea, no entendimos cuando salió a contradecir por qué contradecía algo que siempre se hizo. O sea, siempre las jurisdicciones definieron su fecha, su calendario escolar. Somos un país federal donde las jurisdicciones tienen autonomía. Te aparece Baradel, y te aparece un Baradel. Yo no sé cómo no haces para levantar el tono en una reunión con Baradel y con toda esta gente. Yo me volvería, no podría, de educación no podría ser nunca ministra, pero la verdad que qué difícil, porque uno dice, o sea, ¿para qué querés estar en ese lugar si no querés realmente que las cosas salgan bien? Porque, digo, cuando él dice, bueno, lo que dice vos o de la ciudad, uno dice, pero olvídate de a qué
partido pertenecen. Pensá en los chicos, en la educación. Correte ¿Sabes cuál es el principal problema? Que en general lo que no está en el centro es el estudiante. Claro. Siempre el foco de las decisiones de la política es el adulto docente. Y para ellos está bien, porque es su rol, son representantes de los trabajadores de educación, representan a los docentes. Ahora, en una tarea que requiere que siempre tengas en el centro al estudiante y nunca el derecho del adulto trabajador puede ser superior al derecho del estudiante, que es nuestra discusión también con los paros. O sea, no podés quitarle el derecho a aprender al que más necesita, porque al final el que paga los patos cuando haces paro, cuando tomas medidas de fuerza, como ahora que hay algunos docentes que están tomando medidas de fuerza y no se conectan y no hacen virtualidad tampoco. Yo quiero decir a los docentes que hacen eso, que los veo por las redes sociales, que son una vergüenza. Ustedes no pueden ser docentes y poner esos carteles que ponen. Te juro que me indigna. No me importa ser políticamente incorrecta. Para mí, ya que quieren igualdad, eduquen, den clase, vayan presencial. Si hay que volver atrás, volverán atrás como tenemos que volver todos, como la gente que se contagió en este canal y en tantos otros lugares. Iremos zafando los que podemos y en un momento quiero decir, no puede un docente, yo te juro cuando los veo en las redes sociales, ya es ideológico, ¿viste? Perdón, pero se cagan en los chicos. Sí. Te juro, yo me ocupo mucho de los chicos, de mi hija, ni hablar de mi hija, pero hay un montón de adolescentes que me cuentan psiquiatras muy conocidos y psicólogos que hasta piensan en suicidarse, que no saben cómo va a seguir su vida, que no salen de su habitación. Niños que ya creen, como decías vos, que cómo será conectarme con mis amigos. Hace mucho que no veo a mis abuelos, a mis primos, a mis maestros. Es muy difícil. Yo no sé cómo los docentes, esos docentes, no se ponen en el lugar de los niños. Cómo el egoísmo o la ideología te puede llevar a eso. Me saca. Por suerte, son una minoría muy ruidosa. Sí, claro, son muy ruidosos, pero son minoría. La realidad es que la gran mayoría de los docentes empezaron su trabajo el día que suspendimos la virtualidad, la presencialidad, que tuvieron que empezar, salieron ese mismo día a buscar estrategias para conectar y acompañar a sus estudiantes. Y hoy también, cuando yo recorro las escuelas y vemos los espacios de presencialidad que estamos generando, los ves con carteles de bienvenida, los ves a ellos con una alegría, los ves disfrutando que vienen los chicos con los buzos de egresados, porque volvieron primero los más grandes que tenían que terminar un ciclo. Entonces, lo bueno es que la gran mayoría de los docentes están buscando que sus estudiantes puedan tener un futuro mejor, que puedan crear realmente, que puedan ser realmente lo que ellos quieran ser, crear un futuro distinto. Esa es la gran mayoría. El problema es que la minoría es ruidosa. Claro, muy ruidosa. Bueno, a los docentes, a los de fierro, los bancamos a muerte. Los otros, salgan de mi camino. Gracias, Sole, un placer. Ya venimos, no te vayas. Hacemos un llamado solidario. Se necesitan dadores de sangre para Lío Pecoraro. Le mando un beso enorme a Lío. En el horario de lunes a viernes de 7:30 a 12:30, los sábados de 8 a 12. Tienen que llevar DNI, 5 horas de ayuno de alimentos grasos, edad entre 18 y 65 años en el Hospital de Clínicas, Avenida Córdoba 2351, tercer piso, Cava. Te abrazo fuerte, querido, que te pongas muy bien pronto. Nos vamos, gracias Javi, gracias Caruso, gracias a todo, control, el piso, gracias, Diosa. Connie, nos vamos. Le digo cortame la música. Esto se lo digo a usted, Baradel. Baradel, tengo más calle que usted. Póngase las pilas o lo voy a buscar. O lo quiero acá para hablar de todo. Que vuelvan las clases presenciales. Los chicos lo necesitan. Chau, hasta mañana.